Hostia, qué tarde empezamos hoy, Mire la hora que tarde, es. Moreno. No, pero yo llegué tarde, pero me senté inmediatamente. No soy dedo mire duro, qué Moreno, hora, pero 19:10 son. Son 19:10, Entonces ¿sí? nos tenemos que quedar hasta las 20:10, Nos o quedamos hasta las hasta 25. ¿Qué culpa tiene el que sigue después? Y qué lindo programa que es el que sigue después. Me encanta eso del fútbol del ascenso. La verdad que tuvo una idea bien interesante. Me gusta mucho ese programa. Lo lleva muy bien. Ese pibe va a andar bien. No, hay que ocuparse del fútbol del ascenso. Es un programa que no da plata, nadie le da, pero la verdad que lo hace de pasión. Me gusta mucho el programa que sigue al nuestro. Hay que estar ahí, haciendo ese programa. Todos hablan de Racing, No, sí. El pibe habla de los equipos y conoce ahora con este momento, ¿no? Con este que quieren, con el DNU y los clubes bueno, de eso fútbol, da la opción de que los socios lo elijan, así que a mí no me molesta eso. Bueno. No va a haber tantos socios que quieran eso. Pero bueno, no importa. Me parece que es casi le diría que lo menos importante de ese. Sí, esa parte no pero es. Como usted habló de fútbol, No, mencioné pero el eso tema. siempre que te dejen la opción de elegir a mí no me molesta. Me molesta que hay cosas que no dejaron la opción de elegir. Pero ¿cómo estamos el mundo? Vamos como siempre. Bueno, el mundo tenemos mi primer medianera, la vamos a dejar para el final porque no hay muchas novedades. La segunda medianera, que es China, Estados Unidos, y en el medio está Taiwán. Hay algunas novedades, tampoco muchas, pero sí la segunda medianera el año que viene va a tener mayor protagonismo, sin duda. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Son las elecciones en Taiwán. Ajá, eso es bien interesante. No solamente eso, sino que ya China está diciendo a viva voz a Estados Unidos, no te metas con Taiwán. Está desplegando su portaaviones por el estrecho. Ajá. Está desplegando su portaaviones está haciendo algunos movimientos y está reafirmando una sola China. Una sola China. Que este planteo de una sola China, ya Estados Unidos también lo sostuvo a partir de Nixon. Pero esto lo está diciendo con fuerza y le está diciendo a Estados Unidos, no te metas, este tema es nuestro, lo vamos a resolver nosotros y bueno, vamos a ver. Pero como son elecciones 2024, estaría indicando que esa medianera también se va a calentar. Muy bien. Que la primera medianera, bueno, ya está caliente, pero ya está avanzando hacia una resolución 2024. En cambio, me parece que la otra va a levantar temperatura. Mientras se va resolviendo la primera, la zona de influencia, porque, bueno, ya queda claro que está quedando bastante claro que Ucrania se va a quedar con una porción, Europa se va a quedar con la parte cerealera y la Federación Rusa se va a quedar, ya lo veníamos charlando. Esto hacia allá avanza. Además, Ucrania no solamente esta famosa contraofensiva que largó con bombos, platillos, apoyo de todo tipo, no funcionó. Muy bien. Así que bueno, después tenemos el tema del Mar Rojo, ¿no? Vio que hablamos el otro programa y bueno, hoy salió, esta semana salió mucho en los medios de comunicación el tema, que estaba bastante, no tenía tanto protagonismo en el plano internacional. Hablamos de que Estados Unidos estaba planteando armar una fuerza internacional para garantizar, la armó. Sí, claro. Pero la armó Guardián de la Prosperidad, se llama el operativo. Es un operativo, digamos, de fuerzas combinadas. Es el operativo Guardián de la Prosperidad. Guardián de la Prosperidad a escala internacional, ¿por qué? Porque ¿qué pasó a partir de este ataque con drones y misiles que hace Yemen? Los buques, o sea, las fuerzas hutíes, no Yemen en su conjunto, porque sabemos que, digamos, tiene una situación interna complicada, pero estos ataques de los hutíes que los reafirman, diciendo nosotros vamos a continuar, más allá de este operativo Guardián de la Prosperidad, vamos a continuar atacando a aquellos buques que o están vinculados de alguna manera al gobierno de Israel o transportan productos, containers al puerto de Israel, a los puertos de Israel. Esos los vamos a atacar, fuerza combinada, pero ¿qué pasó? Se ha paralizado prácticamente el tránsito por la zona.
porque hay el estrecho, digamos, de Bab el-Mandeb, que después comunica directo, pasás por ese estrecho y después pasás por el canal de Suez y pasás al Mediterráneo. Bueno, las grandes empresas internacionales que transportan containers, incluso que transportan petróleo y gas, están desviando su tránsito para evitar ponerse en riesgo. Pero fíjese, Moreno, que no es un dato menor. Han paralizado muchas de ellas y muy importantes el tránsito por la zona, y algunas lo están haciendo a través de África, 13.000 kilómetros más. Es un numerito con este precio de los combustibles aparte del tiempo, ¿eh? Tremendo. Entonces, guardián de la prosperidad, si bien Estados Unidos está planteando guardián de la prosperidad, digamos, la cuestión económica, digamos, tiene un peso, está la cuestión de la seguridad de Israel. Está la cuestión de la seguridad de Israel, y me parece que detrás de eso está este planteo, porque van aumentando las voces a escala internacional del cese al fuego. ¿Por qué? Porque inclusive tuvo mucha repercusión, veo que fallecieron 3 rehenes, murieron 3 rehenes, las fuerzas los reconocieron públicamente. Sí, claro. Bueno, entonces, estuvo Austin nuevamente, Israel, Bahrein y Qatar. Nuevamente, entonces apuntando a esto, ¿no? Detrás de esto está apuntar a que Israel cambie la estrategia, la focalice, haga un operativo quirúrgico. Sabemos la complejidad y la tensión que tiene de todo esto, pero hay que garantizarle algún marco de seguridad mínimo, ¿no? A Israel. Y hay que enmarcar este operativo porque ya Estados Unidos tiene la 5ª flota asentada en la isla de Bahrein. Y este operativo se enmarca, depende de esto, porque lo coordinaría nuevamente la 5ª flota. O sea, forma parte de una instalación y ya de una política marítima, porque ahí están asentadas las fuerzas marítimas combinadas, 38 países coordinados por la 5ª flota norteamericana. Entonces esto sería una movida más que apuntaría a la seguridad de Israel y a la cuestión, digamos, económica, pero yo me pregunto, o sea, porque tampoco queda claro, ¿qué va a hacer Estados Unidos con esta fuerza combinada de 10 países? 10 países, ¿no? De los 38 10 países de este operativo, de los 38 que participan de esta fuerza combinada que está sentada en la isla de Bahrein. Austin casualmente fue a Israel, Bahrein y Qatar. ¿Qué implicaría esto? Que los 10 países acompañan a los buques que transportan contenedores, se sentirían muy seguros, le arman un colchón, una burbuja para evitar que lleguen los misiles. ¿Es ahí? ¿Viajarían tranquilos por esa zona? O sea, costo-beneficio, no sé, esto es lo que hay que ver. Me parece que la movida apunta más a un colchón, digamos, para Israel, y que pueda, digamos, avanzar en esta estrategia que le están planteando concretamente Estados Unidos. Pero por otro lado, digo, Israel, Bahrein, que es donde tienen asentado el lugar estratégicamente, que además los chinos tienen un asentamiento en zona. Este asentamiento de las fuerzas marítimas combinadas, que tenía que ver con la seguridad y contra la piratería. Los chinos también, lo mismo, contra la seguridad y la piratería. Entonces, digo, ahora se me fue el último cierre que iba a hacer de estas, de las cuestiones estas de la seguridad de Israel. Ahí va. Están empezando a circular que Qatar estaría negociando, digamos, generando la instancia de negociación entre Hamás e Israel para que entregue 40 rehenes. No está confirmado, pero me llama la atención que Austin estuvo en Qatar, que Qatar ya formó parte de la implementación anterior de esta pausa humanitaria. Estuvo entre los países que se sentaron en la mesa de negociaciones. Entonces, bueno, me parece que hay que enmarcar, no es algo novedoso, sí es novedoso, digamos, el operativo, que es la movida en el tablero marítimo en este caso,
y en el quilombo que está ocasionando a nivel internacional en el comercio internacional, porque los estrechos son estratégicos en el comercio internacional. Ahorran, digamos, tiempo, dinero, fíjate vos. Y hay un dato más, pero que no tiene que ver con esto, pero leyendo toda esta cuestión de los estrechos, vio que el canal de Panamá se está secando. Sí, lo leímos. Que, bueno, como esto del cambio climático, digamos, internacional, que inclusive el Ártico empieza a ser navegable, digo, el mundo. Eso ya era una vieja propuesta de Putin, que ya lo está haciendo. 14, 15 días el viaje, lo habíamos hablado. Sí, lo habíamos hablado. Bastante tiempo. Sí. Usted piense que el mantenimiento de una flota de mar es muy compleja. Se hacen estos buques portacontainers cada vez más grandes para que baje la escala, sube más cantidad de containers por unidad de producto, baja el costo fijo, baja el costo fijo del barco. Entonces, la dimensión del barco contra la cantidad de carga tiene que disminuir el costo de transporte, de logística. Ahora, todo eso para el mantenimiento de una flota de mar que va a ser incorporado al costo fijo de los buques containeros hace inviable el mantenimiento. Entonces, los países lo absorben con su presupuesto de defensa, hasta que ya dicen, muchachos, claro, porque imagínense el combustible de la flota cuando se traslada para evitar, es una proporción muy menor el costo-beneficio de cuidar esos buques, porque incluso son de empresas comerciales, no es que vos estás garantizando el cuidar el alimento que te va a venir a tu país para tener gobernabilidad. Ese es transporte internacional, por lo tanto, a algún lado esa cuenta va a ir. Cuando esa cuenta va a ir a las empresas de logística, es inviable el transporte por ahí. Te hace acordar la vuelta de obligado. Bueno, y esta fuerza internacional obviamente no participa en el mundo árabe. Egipto, que tiene el canal de Suez y cobra por el paso del canal de Suez, y Arabia Saudita, que no quiere moverse, ya se le cayó el acuerdo con Israel por ahora a partir de la cuestión de Hamas, y está cuidando una paz inestable con Yemen. O sea, es todo un... ¿no? Bueno, en nada que no hayamos hablado. Nada. Estamos claramente perfilando el final del conflicto europeo. No hay números de bajas que uno pueda cuantificar con seriedad. Se hablan de cientos de miles de muertos, pero en fin, no se puede saber. Pero es cierto que bajó la intensidad y es cierto que vamos hacia un proceso donde la propia prensa ya le está diciendo, bueno, es preferible que vayamos terminando esto, y se prepara para terminarlo de acuerdo al resultado de las elecciones norteamericanas. Y estas elecciones norteamericanas, nosotros creemos que va a ganar Trump, va a objetivar el nuevo. Bueno, sea Trump, sea el hombre que viene, va a ser muy, sí, pero va a ser muy difícil que le digan a Trump, puede ser una corte, esto, aquello, pero va a ser muy difícil que puedan, con algunas historias, impedir que esto acontezca. Si bien hay una tradición de aceptación de los juicios y demás en Estados Unidos, la sentencia, no es fácil que un determinado tribunal termine diciendo usted no se va a presentar. Incluso con estos antecedentes que estando presos incluso se pueden presentar. No, bueno, en este caso estaría impedido bueno, cuando eso llegue a la Corte veremos qué es lo que termina diciendo. Lo veo bastante difícil que puedan torcer lo que aparentemente sería el triunfo de Trump y la consolidación de un nuevo orden internacional. Pero bueno, hay que caminarlo, porque la política tiene vectores, ¿no? la política tiene sus bemoles y a veces da sus sorpresas. ¿Qué hace, Pimpi? ¿Cómo andamos? ¿Todo en orden? Hablale acá, hablale fuerte. Menos la patria, todo lo demás en orden. Bueno. Muy en orden. Usted empezó hablando de la patria. Se han producido desde el viernes pasado, desde el último programa, algunos hechos
bien novedosos, que me parece que tenemos que resaltar. Sí. En principio, el acuerdo de los frigoríficos con los hipermercados, como lo habíamos resaltado acá el viernes, es un triunfo extraordinario de la imposición del criterio del bien común sobre el hecho individual de la revolución anarcocapitalista. Se impone algo parecido al nosotros sobre el yo. Esto es muy importante. Que los que maximizan su beneficio vendiéndole comida al exterior, que la demanda es infinita, porque obviamente hay una demanda infinita contra la oferta argentina, hayan decidido, pudiendo maximizar sus beneficios, decidido colocar algo de eso en el mercado local para satisfacer las necesidades de X cantidad de familias, pocas, pero X cantidad al menos, en un acuerdo no auspiciado por el gobierno, sino por el sector privado, casi le diría que es una economía peronista, hecha desde donde hay que hacerlo, del sector privado. Porque no es que en la economía peronista los acuerdos de precios los prohíbe el gobierno y nadie más, al contrario, en algún momento imperando el bien común, tiene que ser acuerdo entre los privados sin participación del gobierno. Si usted no está revisando todo el tiempo que sus hijos coman con tenedor y cuchillo. Usted dijo, bueno, hay que enseñarle a comer con tenedor y cuchillo, cuando aprendieron. Claro. Este es el rol. Bueno, cuando uno insiste en la formulación de políticas correctas, y a pesar de que el gobierno es anarcocapitalismo, al menos en sus concepciones, no en su práctica, pero en sus concepciones, aparece el sector privado tratando de que algunas familias puedan comer carne vacuna, me parece que es un logro extraordinario. Me parece que eso demuestra que lo que hicimos Pimpi en su momento decantó, fue aceptado, y no se le da, sobre todo desde algunos sectores, la suficiente relevancia, no lo ponen en los niveles que tendrían que estar. Y es un ejemplo esperanzador. Pero muy esperanzador, por más que sea pequeño, ¿no? Porque es como cuando vos ya ves que la cosa va para disolverse, el tipo dice, no, bueno, pará. Me pareció a mí. No hay ahí una defensa inmediata del interés económico del sector ese. Lo que hay es una convicción de que la totalidad tiene que poder existir. Claro. Precisamente no es el otro, somos todos. Cuando para muestra basta un botón. Hoy buscamos la etimología de ese dicho. ¿Y cómo es? Son dos bien interesantes. Uno que tiene que ver con nosotros, que si vos no te ocupas de lo pequeño, no te vas a ocupar de lo grande. Eso le sirve. Entonces, para muestra basta un botón de que usted se ocupa. Si se ocupa del botón es que se ocupa de todo. No se ocupa del botón, no se ocupa de nada. Bien interesante, porque ese sería de alguna manera como nosotros vamos entendiendo, que bueno, en el botón está el todo. Y después hay otra interpretación que tiene que ver de Fer Moreno. Mirá, la canasta de Fer Moreno, dice Crónica. Lo otro es que era una competencia entre sastres, aunque no era exactamente competencia, de que como hay una pieza donde el sastre se ocupa con tanta precisión de la pieza de vestir y la mira con tanta observación y con tanto detalle, que tiene que ver con esa capacidad de estar que entre ellos sabían quién había hecho cada pieza, porque mirando el botón sabían de quién era. Por cómo estaba cosido, por cómo estaba puesto. Entonces, los tipos son tan detallistas que para saber de quién era la pieza bastaba mirar el botón. Esa es bien pertinente, está buenísima. ¿Sí? Claro. Y hoy lo utilicé en el artículo para decir, para muestra basta un botón, muchachos. Y esto está demostrando que les estamos ganando. ¿Quiénes? Los radicales, no, los peronistas. ¿Quiénes? Los progresistas, no, los peronistas. Porque son las concepciones peronistas. ¿Está bien? Los progres también cuestionaban los acuerdos de precios nuestros. Pasa que usted se olvidó ya
Pero ahí tiene, no voy a hablar del periodista que lamentablemente falleció, pero que pertenecía al progresismo, que decía, no, porque esto, con su socio, incluso algún gobernador hoy en ejercicio, decía, ¡ah! Bueno, al final tuvimos razón y el sector privado lo empezó a incorporar. En este momento que se podían hacer bien los otarios, ¿no? Nadie le diría nada. Sin embargo, dijeron Podrían aprender las prepagas, debo decirte, ¿no? Podrían aprender las prepagas que hoy ya comunicaron 40% y alguien dice... Ya llegaron las facturas. Ya están. Entonces dice alguien, pero si todavía el DNU no es seguro. Y yo dije, bueno, lamento decirte que eso es lo único que importa nada, que esté el DNU o no, porque la diferencia es que hasta ahora tenían que pedir permiso para aumentar. ¿Y qué dice mi ley? No, hagan lo que quieran. Así que lo lamento, Lola Mora, vas a tener que venir a la Sacra. Bueno. Entonces, tenemos un tema muy interesante. Yo le aclaro que después se le complica esto, porque si las prepagas pueden pagarle más a los prestadores, no van a tener alternativa, porque es lo mismo que nos pasa con la importación y exportación. Si el exportador puede pagar más al tambero, porque afuera le pagan más. Porque al tambero le va a vender para que haya en el supermercado la leche. Y con los prestadores, esto significa los sanatorios, van a tener el mismo problema. O sea, ustedes tienen sanatorios compartidos con Medicus, con ética. Por supuesto. Bueno, entonces cuando Medicus aumente, el sanatorio le va a decir, esta es la tarifa, porque si Medicus me la paga. Bueno, sí. Ahí viene, ahí es donde viene el problema. Cuando esto se desordena. Por eso el sistema, salud, ¿no? Por eso el acceso a la salud son 3 subsistemas interactuando, donde no está, donde de alguna manera tiene que haber armonía. Exacto, ese es un tema que a mí me gustaba que lo tocáramos específicamente para comprender lo que significa como perjuicio al concepto de bien común, de solidaridad, el hecho de permitir que las empresas cuyo fin es el lucro se incorporen en el sistema de las obras sociales sindicales que tienen el lucro necesario para existir, pero cuyo fin es la cobertura de un servicio solidario de salud, donde cada uno pone según lo que corresponde por su salario y donde cada uno lo usa según lo que necesita. Y no esta cosa donde si entran las obras, las prepagas, ¿qué van a hacer? Van a generar un servicio para los mejores salarios y entonces las obras sociales también van a tener un problema de financiamiento y no solo del costo, se van a tener el doble problema. Por eso este decreto interesante. Tenemos noticias de Tela, ¿no? Pero tampoco es. ¿No hay más noticias de Tela? ¿Se terminaron las noticias de Tela? ¿Pero es desde el nuevo gobierno esto que no hay más noticias de Telam o lo terminó Telam porque se quedó sin el servicio? ¿Qué dijo el pelado 14? No sé qué dijo. Él avisó que no iba a haber. Muy bien. No, pero yo quería saber si es porque Telam desistió de brindar el servicio o porque... Tenés que entrar, Chino, a decir la razón. Nosotros, bueno, después Chino, me la cuenta. Decirlo por audio. No hay más. Bueno, listo, entonces. Y nosotros que nos informábamos por Tela. Así que ahora no tenemos más información, ¿cómo vamos a hacer el programa? Bueno, le decía, mire... ¿Me parece? Le decía, Gitia, este decreto que me tocó estar en vivo escuchándolo, así que le presté mucha atención, tiene un momento de los considerandos que intuí que era el discurso de Milei, que efectivamente después se comprobó. Que es propia. Claro, propia mano. Sí, que tiene que ver con su posición anarcocapitalista. En el deber ser, digamos, ¿no? Para ahí voy. Entonces el hombre se peleó con los 100 últimos años de la historia argentina, diciendo que nadie sirvió. El nadie sirvió también es Martínez de Oz, no solo el peronismo, o Macri, o Alfonsín. Claro. También es Martínez de Oz, todo lo que dije, bueno, por eso, pero él lo venía diciendo 100 años. O sea que asociar esto con Martínez de Oz fue innecesario. Pero se peleó con todos en el mundo, también, lo dejó títere con cabeza.
Porque si es un revolucionario y pretende la revolución anarcocapitalista, y es una revolución que nunca se hizo en el mundo, para hacer la revolución tenés que decir, mire, vamos a revolucionar algo y vamos a instalar algo que nunca existió. Desde su vocación, no desde la realidad. La revolución anarcocapitalista sigue siendo no nata, no nació, no está, pero es la expresión. Fue contundente, puso al individuo, ahí salieron a decir lo que pasa que los argentinos no les gusta la libertad y entonces todavía tienen el síndrome de Estocolmo. Va todo en esa dirección. Claro, para hacer una revolución, que está en su derecho de hacerla, tiene que hacerla contra las instituciones. Porque la revolución destruye las instituciones del status quo y el status quo es la revolución triunfante cuando se institucionalizó. Perón lo enseñó muy bien las etapas de la revolución. Finalmente se institucionaliza la revolución, que significa crea sus instituciones. Y por lo tanto, toda revolución tiene que construir los principios axiomáticos de la revolución, que a la larga, si triunfa, construye sus propias instituciones. Repito, toda revolución construye sus principios axiomáticos de la revolución cuando toma el poder, de cualquier manera que la toma. A partir de esos principios axiomáticos gobierna y finalmente construye sus instituciones para darle estabilidad. No hay ninguna posibilidad de hacer una revolución sino destruir las instituciones. Y en este caso es muy difícil hacerlas desde una de las instituciones relevantes de la Argentina, como es el Poder Ejecutivo. Pero es lo que intenta. Va a fracasar. No hay posibilidad de que esta revolución triunfe. Por lo tanto, si no triunfa, fracasa. No hay grises acá, ¿eh? No es que es un poquito. O triunfa la revolución anarcocapitalista o no triunfa la revolución anarcocapitalista. Claro, cuando viene la parte de actuación del decreto, que es cuando el presidente decreta y dice de ahora en adelante, yo digo que es así, tiene derecho a decirlo. Para eso el presidente de la Nación Argentina decreta, así dice. Y el decreto es de cumplimiento obligatorio, y sobre todo si es un DNU, cuando entre en función, obviamente, cuando ya dijeron que empieza el 29. Las prepagas mandan el aumento diciendo en función de este decreto, no porque está, sino porque vos vas a pagar enero. Eso es lo que te toca para pagar en enero, claro. No en diciembre, en enero. Te mandaron ya el aumento ya para que... Exacto. Pero es para enero. Bueno, muy bien. Enero viene... Entonces, el hombre resuelve una serie de cosas, algunas importantes, algunas sin importancia. La ley de góndola era una ley de la Carrió, imagínese. La ley de abastecimiento, Kicillof la modificó en el 2014 a pedido, ya sabemos, y le quitó lo parte relevante. O sea, por eso no se aplicó más, no servía la ley de abastecimiento. No tenía ningún carácter sancionatorio. Lo sancionatorio de la ley de abastecimiento era lo que generaba. No lo tenía. El proceso de sanciones era el Código Penal. No era cualquier código de procedimiento. Era el Código Penal. O sea, vos incumplías la ley de abastecimiento y entrabas en la conducta penal. Con todo lo que yo... Bueno, eso lo cambió Kicillof. ¿No? Lo cambió eso. Deroga el observatorio de precios. Bueno, Kicillof quiso hacer un observatorio de precios. Estas pavadas que no sirven. Eso. Y también hay que aclarar que un decreto se termina con otro decreto, así que esto no le den a esto un carácter permanente, todo depende de cómo transite la política. Pero después hizo cosas, se metió con el Código Civil y Comercial, se metió con las leyes de vitivinicultura, del azúcar, del tabaco, de la yerba, se metió con el Código Aduanero, bueno, la ley de salud, la de tierras. Con todo lo que hizo, absolutamente irrazonable, puso en tensión al poder que tiene que garantizar el status quo, que es el Poder Judicial.
porque está claro que el Poder Judicial nunca es un poder revolucionario. No se puede, porque lo que expliqué antes, ninguna institución es revolucionaria, porque son las surgidas de la revolución, cualquiera sea ella. Por lo tanto, lo que hacen es preservar el orden establecido. Exacto, el status quo. Pero hay uno de los poderes que es el garante del status quo, que es el judicial. En este desastre de este gobierno anterior, se empezó a perturbar al poder que tiene que garantizar el status quo. Nosotros decimos, mire muchachos, mire Cristina, mire Kicillof, mire progresismo. Están haciendo un lío bárbaro. ¿Hay fallos que no te gustan? Claro que hay fallos que no te gustan. A mí los fallos que me condenaron. Ahora, hay que aguantársela, muchachos. Sino que hay que plantear un estilo de revolución y destruir el orden establecido. No la revolución inconclusa peronista, porque la revolución inconclusa peronista, al ser inconclusa, este acuerdo de precio que hicieron los frigoríficos hace parte de la revolución peronista. O sea, estamos siempre en ese equilibrio inestable los peronistas, donde es una revolución inconclusa, porque ya hay mucho del peronismo hecho. Y precisamente los desaguisados que se producen cuando viene uno y dice, che, pero la Argentina siempre en quilombo. Bueno, es que está la tensión entre... Claro. Por eso cuando usamos las palabras nosotros las usamos con tanta... Intentamos usarlas con precisión. Dijimos, mire, no hagan este lío, porque muchos de estos jueces los designaron en la década ganada. No, pero después se vendieron, entonces son unos imbéciles los que los designaron. ¿Cómo funciona? ¿Eran los jefes, eran inteligentes, eran sabios o eran unos imbéciles que designaron cualquier cosa? Pongámonos de acuerdo, muchachos. Y si no eran imbéciles, porque yo no creo que fueran imbéciles, está claro que las designaciones tienen sus bemoles. Lo que no se puede es decir que son genios y tarambanas al mismo tiempo. Eso ya lo explicamos varias veces con ejemplos, el caso del satélite es el paradigmático. Buah. El poder judicial está constituido con todas sus características y es el garante del status quo. Y ahora Milei nos plantea un proceso revolucionario. Va a entrar en tensión. Mire, claro, los que fuimos defensores del Poder Judicial, cuando fue atacado innecesariamente por el gobierno anterior, decimos, salga a la cancha, sobre todo en cabeza del presidente de la Corte, porque el presidente de la Corte, lo dijimos acá, una vez dijo, no se metan con Malvinas porque hay una ley. No se puede decir cualquier cosa, hay una ley, está en la Constitución aparte. No hablen de la dolarización antes de cambiar la Constitución, porque violan la Constitución. Claro. No hablen de dolarización antes de cambiar la Constitución, no van a poder. La Constitución dice tal cosa. Se los dijo con todas las letras. El que ellos decían que no, mirá los fallos, qué sé yo, le dijo Malvinas y dolarización. Le pegó en el núcleo duro de la flotación. Pero el lunes fue mucho más preciso. Por eso el Poder Judicial siempre hay que escucharlo con suma atención. El lunes, en un soberbio reportaje, que lamento que no haya sido en Caput, fue por otro medio. El hombre dijo cómo tienen que fallar los jueces, aleccionó a los jueces. Y dijo, obvio que están los códigos, obvio que están las leyes. Pero también los fallos, en función del condenado, o del pretendido condenado, tienen que ser razonables. Y si las cosas no son razonables, estamos en problemas. Y el juez está para evaluar desde la razonabilidad de los hechos. Extraordinario, porque entonces pone en carácter del juez cierta capacidad de decisión. Interesantísimo, el concepto de razonable empieza a estar en el ámbito de la decisión de un juez. Por eso me atreví a decirle a Patricia, el otro día en Crónica, Patricia,
que haya más policías que manifestantes en esa movilización del Partido Obrero no es razonable. Y la última vez que un secretario o ministro de Seguridad actuó irrazonablemente, la justicia actuó y estuvo en juicio, que fue Matov, que fue el secretario de Seguridad de la Rúa. Y tuvo un juicio y fue condenado. Del 20 de diciembre. Claro, sí. No, de todo el gobierno, pero aparte irrazonable. Bueno, pero el juicio fue por lo... Lógico, porque ahí fue irrazonable, pero no fue solamente ahí, secretario. Pero se lo acusó y estuvo en el banquillo por haber actuado de manera irrazonable. También les dije, en crónica, mire que si el juez federal de turno va y dice al jefe del operativo, a partir de este momento, a mis órdenes, el jefe del operativo se tiene que someter, le tiene que hacer saludo 1, saludo 2, o sea, la venia al juez federal, y no depende más del ministro de Seguridad, a menos que se decrete la ley marcial o el estado de sitio. Pero no había estado de sitio, es muy difícil que eso lo fueran a firmar en ese momento, con lo cual el juez federal de turno estaba mirando el operativo, no solo Patricia, porque se tiene que apersonar si no es razonable el operativo. Se los comento porque no saben eso. Después empezaron a ser un poquito más medidos, ¿no? Un poquito más medidos. Ahora les digo acá, porque veo que lo vuelven a hacer, acá estoy leyendo las noticias, no saquen la gendarmería por sacarla, porque la gendarmería no puede empatar. Siempre los que estuvimos en manifestaciones sabemos que cuando viene la gendarmería o estás dispuesto a hacer todo lo que hay que hacer o te retirás. No es la policía. No es la policía, ni la bonaerense ni la federal. Muchacho, ahí... Menos la de ahí el forcejeo, el cuerpo a cuerpo... Ahí hasta hay un tema ¿viste? De que te la bancás, no te la bancás. Cuando viene la gendarmería ya sabes. Entonces no la jueguen por jugar, ahí está el principio de autoridad que hay que respetar. Es interesante respetar el principio de autoridad porque siempre se arma una mesa de negociación. Pero a todas luces el decreto es absolutamente irrazonable. ¿Y por qué? Porque puso en absoluta tensión al aparato productivo argentino. Hay empresas, negocios, razones de vivir de familias de generaciones en generaciones detrás del mismo negocio. No se puede terminar de un día para otro. De gente que se está ganando la vida, y bien, un despachante de aduana, que se gana su buena vida, no va a pensar que trabaja por 200, 300 mil pesos, ¿no? El despachante de aduana. Y le terminaste su negocio quizás. Esto, laboratorios medicinales, etcétera, etcétera. Mucho el complejo azucarero, mucho de esto. Empresas que tienen muchísimos años que no saben cómo seguir. Él puso en tensión la tasa de ganancia y la acumulación de capital y desordenó el aparato productivo argentino. Eso no es razonable. Eso no es razonable. Por lo tanto, acá tiene que empezar a operar el poder del status quo, el poder institucional del status quo. Por eso es muy sabio lo que hace la CGT, que va a ir a peticionar al Palacio de Tribunales. No va a cualquier lugar. No. Va al asiento de la Corte Suprema. Y porque finalmente esto va a terminar ahí. Y vamos a ver cómo esto se desanda. Yo tengo mucha confianza en el Poder Judicial. Claro que otros compañeros hicieron un lío bárbaro y ahora no pueden desandar ese camino. Porque jugaron desde sus intereses personales. No miraron más allá. Insisto, yo tengo 2 condenas. Y me la aguanté. Y cuando fueron sobre el Poder Judicial dije, miren muchachos, no escupan para arriba, no hagan lío. No desarmen lo que razonablemente funciona porque a la vuelta de la esquina siempre está la momia esperando y esto es complicado. La CGT
que también sabe mucho de esto, mucho más que la política, está manejando los tiempos. Que también hay que manejarle, con esto vamos terminando y le damos la palabra a Pablo, todavía quedan como 20 minutos de programa. Porque el problema no es sobre este gobierno, siempre dijimos que iba a ser breve dentro de la ley y el orden por las propias inconsistencias del gobierno y por las características del presidente, que al no ser un hombre maduro en términos económicos, espirituales, incluso ahora estamos viendo que hasta se viste de una manera que no es madura tampoco, ¿no? Ya lo dijimos el otro día, no puede andar de jogging en el despacho presidencial, no, tiene que aparecer de otra manera, las formas son importantes. Le decimos, pueden pasar situaciones, por eso tenemos constitucionalmente la ley de acefalía, dentro de la ley y el orden, dentro del imperio de la ley. Como ya lo dijimos, pero los tiempos que hay que respetar son también los tiempos de nuestra causa, porque tenemos que ordenar el movimiento peronista, y eso lleva tiempo, no es de un día para otro, no es el Partido Justicialista, es el movimiento peronista. Ya hay varios programas de radio, me llamó Niembro, por ejemplo, preguntándome si yo estaría dispuesto. Le dije, mira, obviamente que siempre estamos dispuestos, pero fundamentalmente hay un espacio colectivo que es el Consejo Superior del Movimiento, donde vamos a tomar las decisiones, o se van a tomar las decisiones, en un colectivo que garantice que la decisión es correcta, porque entre todos generamos una decisión. Y como son las ramas, es entre todos, este es el espíritu del movimiento, no del partido, del movimiento. No esa visión pequeña burguesa de que un grupo de gente es la que conduce porque no sé qué tienen, qué sé yo qué tienen. Ni la historia del jefe. Ponía como ejemplo, Lorenzo Miguel le dijo a Luder, vos sos el candidato a presidente, imagínate que después Luder no le atendía el teléfono porque era el presidente y Lorenzo Miguel solo el secretario general de las 62 organizaciones. Ridículo eso. Eso en el movimiento peronista no pasaba, ni si se vuelve a organizar el movimiento peronista no va a pasar. Entonces la importancia de organizar el movimiento peronista, y tenemos tiempo. ¿Cómo se organiza el movimiento peronista? Cada compañero haga lo que tiene que hacer, hablando sobre todo con los mayores. Che, ¿cómo era el movimiento peronista? Nos juntábamos en la básica, nos juntábamos los sindicatos, en la plaza, en la mesa de trabajo, y siempre tenían que estar representadas las ramas. Che, vos qué se dice la rama femenina, qué dicen la 62, qué dice la juventud, qué dice la rama, y ahí surge en cualquier ámbito donde nos encontremos. Ahora obviamente están los movimientos sociales, los técnicos y profesionales, porque hay que estudiar, hay que entender que no gobernar es cualitativo, ganar las elecciones es cuantitativo, gobernar es cualitativo, enseñó Perón. Y ahora una rama distinta, nueva, que gracias a Dios el peronismo por primera vez en su historia puede conformar, que es la rama de los empresarios. Porque el decreto de Milei atacó al capital. Y el capital lo primero que hizo para defenderse es llamar al trabajo. Y otra vez tenemos que, con un ejemplo alcance y sobra, la armonía del capital y el trabajo, que el peronismo lo hacía como gobernaba, le faltaba a la rama empresarial. Nunca la pudimos hacer, no confundir esto con la CGE, ¿eh? La CGE era gremial empresaria. Igual que estamos hablando de la rama política de los empresarios, que es la que se sienta en el movimiento peronista, ¿no? Política sectorial. Pero no se sienta en el movimiento peronista la CGT, se sienta en las 62 organizaciones, claro, se sienta en los 62. Que es el espacio político de lo gremial. No se sienta la CGE, se sienta lo político empresarial, como políticos, perfilando la política, el modelo de desarrollo y el plan de gobierno peronista. Y nunca la pudimos armar. Había empresarios, pero nunca la pudimos armar como rama. Y ahora la estamos armando como rama. Es extraordinario, porque el capital, al ser agredido masivamente, también llamó al trabajo para decir, mirá lo que nos va a pasar. Y los dirigentes sindicales están acostumbrados a pensar desde la armonía de capital y trabajo y no desde la lucha de clases.
Otro error garrafal de esas concepciones viejas surgidas de las Europas. No es la lucha de clases, es la armonía. El peronismo es superador porque es la armonía. En esta semana que estamos a las vísperas de que nazca el niño. Entonces, dos botones sirven de muestra. Los que hicieron los frigoríficos con los hipermercados y lo que pasó con el capital cuando busca la armonía con el trabajo. Mire, no hay alternativa, Pimpi. El peronismo es la verdad. Y nos están dejando el campo orégano para que la próxima elección la ganemos con el 70%. Todo el aparato productivo, todas las empresas industriales, la patronal y los trabajadores no van a votar lo mismo. Por primera vez podemos llegar a conseguir que la patronal no desee que gane el peronismo, pero no nos vota. Sí, queremos que ganen ustedes, pero no lo podemos votar, nosotros somos empresarios. No. Ahora se empieza esa toma de conciencia donde el dueño de Romer, si quiere festejar los 70, gastándose 40, 60 millones de dólares como se gastó allá en Argelia, Marruecos. En Marruecos. Y bueno, si no va a tener que hacer un pizza party que cada uno se haga su pizza, porque no va a llegar con la empresa a los 70. Porque está Milei que con este decreto te habilita que importes los remedios de la India y chao la industria nacional de los remedios. Entonces nos encontramos en un proyecto de país. Y si alguien tiene para hablar de la industria, es nuestro amigo Pablo. No solo de esa industria, sino de la conformación de la rama empresaria dentro del movimiento peronista. Fíjate que está. Y decirle que venga. Se fue. Entonces decirle que falta. A ver, Pimpi, entonces, tus comentarios. Pero eximime de comentar, me escucho solo, de comentar sobre el tema de las farmacias, ¿no? De las empresas farmacéuticas. Eso lo dejamos para cuando esté Pablo. Pero yo te diré que me parece que está bueno, que me gusta que vos señales y mostrés en ejemplos bien concretos lo que implica esta catralada de temas que toma el decreto de necesidad de urgencia que presenta el presidente. Y que se separe la paja del trigo. Hay cosas que son intrascendentes y hay cosas que ya se han visto, son dañinas, pero también no son ninguna revolución. Son dañinas, son maldades, son sectarias, son anti los trabajadores, hay de todo. Pero a mí se me vino a la cabeza la figura esa que dice, ¿cómo escondes un elefante? En una manada de elefantes, ¿no? Porque supongo yo que no son las 300 medidas las que importan a la revolución de Milei. Son las que está señalando apropiadamente Guillermo, porque son las que destruyen, pero decididamente, toda lo que es nuestra tradición, nuestra historia, nuestras posibilidades, con todas las debilidades y defectos que eso tiene. Porque primero vino Caputo y dejó en claro que seguimos en el mismo baile. La plata hace la plata, ese es el mundo, la economía son las finanzas, después la producción, no importa. Vamos a primarizar, vamos a completar de primarizar la economía en Argentina, exportar, le ponemos retenciones a las exportaciones industriales, las empeoramos, quiero decir. O sea, la industria no nos interesa. Vamos con este esquema. Volvemos a la idea de una Argentina exportadora de productos primarios, y lo demás no nos importa. Entonces, que la gente que se ajuste el cinturón, que coma menos, todo eso empezó así. Pero esto ya va mucho más allá. O sea, esto es como, no te voy a dejar nada vivo. Esto sí es la revolución. Tomando la idea que vos expusiste durante todo el debate,
que aunque nosotros, si pensamos en la revolución justicialista, siempre pensamos que revolución es una palabra con una connotación positiva, pero vos fuiste a la esencia y dijiste, no, revoluciona si cambia de raíz la organización de esa comunidad, de esa sociedad. Y esto lo que hace es procura cambiar de raíz. Pero me parece que tiene dos problemas. Uno, el que vos adecuadamente has estado analizando ahora y diciendo lo bien que hace la CGT de ir a la Corte, ir al Poder Judicial, que es el que le tiene que poner freno a las cosas. Estamos hablando de lo esencial. Lo otro será motivo de otras negociaciones, pelea, disputa, ¿no? Pero estamos hablando de lo esencial. Esa es una pata fundamental. Y la otra pata vos la desarrollaste el viernes pasado y en todas tus exposiciones. Y es que el descalabro posterior a los anuncios de Caputo, de los aumentos de precios, que hacen imposible acceder a la mínima cobertura de alimentos para nuestro pueblo, que le provoca otra debilidad esencial al gobierno de Milei, porque no hay respuesta bajo esa condición, porque hay cosas que son, digamos, que no pueden, ¿cómo decirlo? O sea, Argentina con su pueblo con hambre. Nosotros hablábamos de Rodríguez Larreta y decíamos una Argentina de 70-30, pero no estábamos pensando en una Argentina con hambre. No estamos pensando esta exclusión, que la gente tenga que seguir con los planes porque no va a haber, porque no les interesa, porque no va a haber trabajo. Pero no estábamos pensando que íbamos a llegar a este extremo. Y creo que interesante que lo que en los cacerolazos se ve como la reacción posiblemente del mundo urbano, del que parte de los que estaban en las cacerolas, me imagino que votaron, pero creían que le iba a caer a otro, no pensaron que iba a ser tan dañino así en general como una bomba atómica, pero resulta que hay otra parte que no está en la calle hoy, ¿no? Pero que tampoco puede resignarse a vivir sin poder alimentar a su familia. Así que yo creo que es como en esos dos planos de distintos momentos, de distintos actores, donde vamos a tener que estar analizando la realidad que estamos viviendo, ¿no? Es exactamente como lo estás diciendo. Hay, como en toda movilización, una parte que puede estar organizada. Y otras fueron más espontáneos. Entre quizá los que están más espontáneos estaba de que se vayan todos también, ¿no? Y sí, y eso, cantó eso. Y eso se incluye, claro, eso incluye. De las entrañas. Este es un problema. Por eso necesitamos tiempo para organizar la causa, para organizar lo único organizable que es el movimiento peronista. Y ese tiempo no se pueden acortar los plazos, es el tiempo de recorrer el país, de que se encuentre lo que se tienen que encontrar, mientras todos vamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es organizando, hasta que el viento nos amontone. Y el problema es que si da antes el proceso, es un proceso que puede traer el problema de que vuelvan los que estaban, para volver a fracasar. Por eso es importante que la vuelta sea con la doctrina, porque es la que te garantiza que no vas a fracasar a partir de que aplicas las mejores políticas. Muchas de las cosas que nosotros hicimos en la década ganada devienen de la doctrina, no porque la doctrina te dice está en el punto D4, no, porque es una manera de razonar y de pensar tu disciplina. Hay un esquema metodológico que te permite ir tomando decisiones y que cuando vos las tomás del interés nacional y del interés popular y mirás la sociedad de abajo para arriba, la cosa va yendo. Las decisiones van saliendo y eso a su vez te va consolidando el poder político. Si Alberto cuando llegó el decreto de comunicaciones se lo hizo Slim, bueno, y nadie fue capaz de decirle, che, no haga este decreto. Si este decreto que hace Milei, hasta está el nombre de una empresa, como nunca vimos en un decreto,
que yo no creo que esté en el decreto, él lo debe haber dicho como un ejemplo, no sé, el decreto todavía lo leeremos el fin de semana, pero es extraño. También es extraña algunos soportes que recibió de algún sector empresarial. Yo creo que ahí puede haber negocios cruzados en el sentido de que estoy vendiendo mi empresa y le doy la bienvenida para vender mi empresa, y tienen derecho a hacerlo. No, yo no adscribo esta teoría de que detrás de cada decreto hay un negocito que ellos cerraron, ¿no? Las cosas se van dando y no creo eso. Pero sí puede ser que ahora le estén dando la bienvenida a los que de alguna manera... ahí dice que no se pronuncia la Corte Suprema. Mire, usted estaba hablando de eso. La Corte Suprema no se pronuncia por Trump, qué sé yo. Vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que dice. Veremos. Que no todo sea negocio tampoco quiere decir que ninguno lo haya sido, ¿no? Porque ahí hay... Seguramente es posible que algunos puntos de los 300 tengan que ver con negocios también bien específicos. Puede ser. Puede ser que algunos, no digo todos. Pero no creo que en la génesis que hubo un comando donde eso armó. Bueno, claro. Como es obvio, no es la revolución que no pueden serlo, claro, que no puede haber un estudio que sintetice todos los negocios y dicen, no, los hicieron los distintos estudios. Bueno, muchachos, no es, lo hubiesen hecho mejor. Seguramente le hubiesen puesto fecha de vigencia. Pero eso no significa que, dado el decreto, los muchachos arranquen. Pero no adscribo a esa teoría que detrás de todo esto, cada uno atrás tenía un lobby que le dijo cómo redactarlo. Esto puso en ebullición, en tensión, al aparato productivo argentino. Hay negocios que se terminan y miles de negocios que se terminan, miles. Por lo tanto, esto no es razonable. Lo que hizo Milei, así como lo de Patricia no fue razonable y se vio, lo de Milei no es razonable. Entonces, hay que poner en marcha los procedimientos institucionales para que vuelva al status quo. Un status quo muy particular, pero que contiene a la revolución peronista inconclusa. Por eso no había que avanzar sobre la justicia en estas características innecesariamente. Y sobre todo porque había sobre 4, es la primera vez que hay 3 peronistas. Y que yo creo que van a fallar en función de lo que corresponde al status quo, no destruir los negocios. Dijeron Malvinas, dijeron la moneda, y van a garantizar el orden de la acumulación de capital dentro del aparato productivo argentino y no acompañar la destrucción de miles y miles de empresas y los millones de puestos de trabajo que están atrás. Y eso es esencial cuando uno dice que tiene que reconstituirse el movimiento peronista, porque ha habido mucho en los últimos años de plantear las cosas como un enfrentamiento a todo contra las empresas, demonizar las empresas. Yo creo que eso que vos decís es muy, pero muy importante. Y no sé qué van a decir ahora con el acuerdo entre los frigoríficos y los hipermercados. No, pero el hipermercado... bla, bli, blu, bla, bla. Bueno, nosotros estamos muy conformes. Eso implica que hay muchas áreas de la sociedad argentina que apostaron por el bien común. Y cuando se generalice, la revolución inconclusa peronista se va a concluir. Y esto es extraordinario. Usted termina el programa, Kitia, solo me resta decirle feliz Navidad a todos los compañeros. Rezan, los que saben, no rezan, pero piensan positivamente, como dijo el Papa. Piensen algo lindo, que también es rezar, y sean lo más solidarios posibles en estas Navidades. Abracen a la familia, abracen los que estén en la mesa, construyan comunidad, que construyendo comunidad están construyendo el movimiento peronista. Guitia, Pimpi, felicidades a todos, ustedes terminan el programa. Gracias, solo quiero decir que
todo el análisis que se hace en este espacio que tenemos de la Hora de Moreno no excluye comprender que hay mucha angustia en nuestro pueblo, que las incertidumbres y las dificultades están afectando, pero por eso, con mayor razón, es una demanda que en esta Nochebuena, en esta Navidad, tendamos nuestro abrazo a todos los que tenemos cerca, porque necesitamos abrazarnos y saber que siempre tenemos esperanza. Así que felicidades. No, solo me resta decir, bueno, un fuerte abrazo al equipo de Radio Caputa, a Fernando Molgaray, a los compañeros, compañeras, y un pedido por paz en el mundo, en los corazones, por mucho, mucho amor y solidaridad, y por la patria y por el pueblo. Hasta el próximo viernes, que es el último programa del año. Amén, y a que sí sea. Ay, que sí, ay, que no, una doncellita que anoche parió. Ay, que sí, ay, que no, una doncellita que anoche parió. A la medianoche.